ayuda económica a personas que están en situación de riesgo por violencia de género. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través de ANSES, va a otorgar justamente esta prestación para colaborar con la autonomía de las mujeres que justamente están en este tipo de situaciones por violencia de género. Está en línea Carolina Barsky, es la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, justamente del Ministerio de Nación. Así que ya la saludamos, le agradecemos que se haya tomado este ratito para charlar con nosotros. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Gracias, ¿Cómo va? igualmente, bienvenida. Bueno, en realidad esta ayuda va a consistir en una suma de dinero que se va a abonar durante 6 meses. ¿Cómo se va a implementar, Carolina? Contanos. Exacto, acompañar es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir, más o menos 16.800 pesos durante un plazo de 6 meses para los gastos esenciales que pueda tener una persona en situación de violencia extrema y de riesgo, y a su vez esta prestación económica va acompañada también de un acompañamiento integral y un acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a estar articulando con los gobiernos provinciales y locales. La implementación del programa requiere que se firme un convenio entre el Ministerio de las Mujeres con las provincias o los municipios para así generar las unidades ejecutoras, que son quienes van a hacer esos informes sociales que se requieren para poder hacer esa evaluación sobre el riesgo, que es importante eso, destacar que, como bien mencionabas vos, son personas que se encuentran en riesgo por violencia por motivos de género, porque no se requiere una denuncia policial. O sea, eso también es importante, no es que la persona que se encuentra en situación de violencia tiene que ir a denunciar a la policía, no, hay esa evaluación de riesgo que se harán en articulación con las provincias y una vez que esos informes se presentan, ya la persona ingresa y se hace el control con ANSES en relación con la compatibilidad o no que pueda tener que cobrar algunos otros programas. Carolina, pero la implementación es a través de, primero hay que firmar los convenios. Bien. Carolina, la pregunta es, para las personas que deciden abandonar su hogar, que están justamente en situaciones de violencia y deciden abandonar su casa, ¿es específicamente para estas personas? No, a ver, no hay casos en particular, sino la importancia de evaluar los riesgos. Los riesgos pueden ser diversos. Puede ser un caso de una persona que convive con un agresor, que además no tiene casa y que la casa es del agresor, entonces tiene que abandonar. Puede ser el caso de una persona que tenga dificultades económicas. La evaluación del riesgo es importante porque justamente son distintos factores los que pueden en el conjunto hacer que esa persona pueda ser beneficiaria de ese programa. Las personas que no están en riesgo, igual hay otras, la alternativa del programa Potenciar, por ejemplo, que también es una prestación del Ministerio de Desarrollo Social que convenió con el Ministerio de las Mujeres justamente para las personas que estén en situación de violencia. En este caso en particular de acompañar requiere el hecho de que se encuentre en riesgo. Bien, la evaluación del riesgo que vos mencionás, ¿cómo se hace? ¿Quién la va a hacer en el interior, en pueblos pequeños como los nuestros? La evaluación, primero que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a estar en coordinación permanente con provincias y municipios. Se desarrolló un sistema por el cual que mide los riesgos en función de distintos indicadores que tienen que ver con la persona en situación de violencia, con el agresor, tiene que ver con sus cuestiones de salud. Son muchos indicadores que en el análisis se hace como una evaluación y ahí el informe social dice, bueno, sí, esta persona está en situación de violencia, siempre en diálogo con el Ministerio de las Mujeres, pero lo van a hacer equipos interdisciplinarios que en general están integrados por profesionales de la psicología, de trabajo social, de la abogacía,
días, va a haber un análisis y un asesoramiento integral sobre la situación. Bien, se me ocurre para contarle a las mujeres que por ahí de aquí nos están escuchando y están prestando atención. Aquí, digamos, el primer punto de consulta es la Comisaría de la Mujer o la Casa de la Mujer o las instituciones que funcionan por ahí en las municipalidades como para ayudar en este contexto. ¿Es ahí donde pueden hacer una primera consulta de este programa Acompañar, Carolina? Seguramente, exacto, las áreas de género o de diversidad de los municipios sean quienes estén a cargo un poco de la evaluación de los ingresos en Acompañar, de la recepción del pedido de ingresar a Acompañar, pero vuelvo sobre lo otro que depende de quienes convenien, pero siempre en general son las áreas de género de los municipios quienes se encargan de este seguimiento y del acompañamiento a las personas, sobre todo porque aquí se trata de crear condiciones básicas para que estas personas en situación de violencia puedan construir un proyecto de vida autónomo, o sea, claro, puedan salirse de esa situación de violencia en la que están y armar un proyecto de vida autónomo. Entonces sí se requiere de gente que acompañe justamente esa decisión. La pregunta es más que nada para decir que no es ANSES el lugar donde tienen que ir a averiguar, porque lo mencionamos que se va a pagar a través de ANSES y esto por ahí puede generar confusión. No, es a través, o sea, es un programa del Ministerio de las Mujeres que va a articular con distintas áreas locales. ANSES lo que hace, o sea, se trabaja de manera conjunta porque justamente este programa, el programa Acompañar, sí es compatible con la asignación universal por hijo, con la asignación destinada a personas con hijos o hijas e hijos con discapacidad, con los que tienen monotributo social, con quienes son trabajadoras de casas particulares o cobran el ingreso familiar de emergencia. Pero no pueden acceder al programa, y eso también es importante, pero por eso también el diálogo con ANSES, no pueden acceder las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas, jubiladas, pensionadas o cobran una prestación por desempleo o que reciban otra asistencia estatal por situación de violencia. Bien. Entonces, con ANSES lo que se hace es el cruce para saber que la persona tiene o no tiene incompatibilidad. Carolina, si bien, como decías, está supeditado todavía este programa a lo que acuerden los municipios y las provincias, sobre las unidades de acompañamiento te quería preguntar justamente si además del asesoramiento que va a proveer el Ministerio de Nación, se les va a justamente dar algunos recursos, porque si hay algo que acá falta en el Bolsón, tanto en el área de la mujer municipal como en la comisaría de la familia, eran profesionales. Entonces, se me ocurre en este sentido, ¿está contemplado darle más recursos, digamos, para que tengan un acompañamiento justamente de gente especializada? Si está contemplado recursos humanos, digamos, contratación de gente, digo, no, en principio el programa Acompañar es para las personas en situación de violencia. Del cómo se va a implementar es algo que, va a tener que ver el análisis con cada una de las jurisdicciones o municipios para ver qué requieren, porque esto además también va acompañada de otras acciones que se detallan en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, desde donde justamente surge el programa Acompañar, donde estamos planteando un enfoque en el abordaje, un enfoque distinto al abordaje de este tipo de fenómenos, de salir del caso individual hacia lo más integral y de justamente en ese camino hay otros programas dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, por ejemplo, el programa Generar, que busca fortalecer las áreas de género locales, municipales o provinciales. Entonces, los municipios pueden presentar un proyecto y ahí se evalúa si para que esas áreas se puedan fortalecer. De la misma manera está el programa Articular, que es para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay distintos componentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que van a atender a que haya más gente capacitada para atender esas situaciones de violencia, pero no en el programa Acompañar en particular. Está bien, o sea, el programa Generar lo gestiona cada municipio. No, el programa Generar es un programa también del Ministerio de las Mujeres, donde se presentó como una especie de concurso a las áreas de género que quieran fortalecer distintos municipios que quieran fortalecer sus áreas de género. Y se presentaron muchísimas municipios y provincias. Uh-huh. Después está el programa Articular, que era para organizaciones de la sociedad civil. Después está Escuelas Populares. Son distintas acciones del Ministerio de las Mujeres
mujeres que tienden a que haya equipos interdisciplinarios, que haya un abordaje integral y que cada una de las áreas que tengan que intervenir se fortalezcan. Bien. ¿Hay un plazo ya para poner en marcha el programa Acompañar? Digo, ya a partir de cuándo se podría comenzar a cobrar en la práctica. Eso depende de cuando empiecen a firmarse los convenios con las distintas regiones del país, con las provincias y los municipios. La implementación en cada uno de los municipios. Pero el programa desde la publicación en el boletín oficial ya está. Ya está. Uh-huh. ¿En cuánto se estipula, digamos, que se puedan justamente articular con las provincias y los municipios, Carolina? Yo creo que eso va a ser rápido, porque ya desde el momento en que trabajamos en la elaboración del Plan Nacional, que recorrimos el país real y virtualmente, porque nos agarró la pandemia, pero en el marco de que se hicieron los foros, ya empezábamos nosotras a hacer una referencia a esta idea del abordaje integral y de cómo encararlo. Y además el Ministerio de las Mujeres tiene un Consejo Federal con representación de todas las jurisdicciones, con lo cual todas están al tanto de la aprobación por decreto del programa Acompañar, así que probablemente, más que nada tiene que ver con la situación de la pandemia y la imposibilidad de viajar, pero se pueden resolver las acciones virtualmente. Ojalá. A propósito de la pandemia, Carolina, bueno, las cifras que nosotros podemos apreciar es que en algunas provincias en particular han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, mujeres que lamentablemente tienen que compartir esta cuarentena con el golpeador. ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes desde el Ministerio? Nosotras advertimos la posibilidad de que convivieran con agresor desde el primer momento, y por eso también el Ministerio buscó alternativas al llamado. O sea, por un lado nosotros tenemos la línea 144, que es una línea de atención y asesoramiento las 24 horas, los 365 días, pero pensando que las personas podían estar conviviendo con agresores y no podían hablar, se implementó el WhatsApp y se implementó el mail para que puedan escribir. Nosotras identificamos un universo de más del 25% de mayor consulta a la línea, y en ese sentido, la mayoría de las veces, no sabemos cuántas de esas consultas luego derivan en denuncias concretas, en tanto también en varias provincias las oficinas de atención pública o judiciales están cerradas, entonces no se sabe cuántas de esos llamados luego se transforman en denuncias. Pero sí, claramente hay, identificamos situaciones de esos llamados de mayor violencia, sobre todo intrafamiliar, y también justamente por eso el programa Acompañar, en la línea de pensar que va a haber muchas personas que van a requerir de un acompañamiento porque viven en un lugar con un agresor y la casa es del agresor, entonces tienen que buscarse una alternativa, ¿no? Uh-huh. Claro, que sepan que tienen la posibilidad de contar con este programa justamente si toman la decisión de alejarse de esa situación de violencia. Mencionaste una cifra de cuánto aumentaron los casos en la línea, Carolina, recién. En realidad, más que los casos, es las consultas, más de un 25%. Más de un 25% de consultas. Uh-huh. De consultas, bien. Bueno, en un principio, gracias por habernos atendido, te mandamos un gran abrazo, seguramente volveremos a contactarnos en algún momento. Cuando ya el programa pueda estar aquí en el interior en funcionamiento, van a surgir, me imagino, muchas inquietudes todavía. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Hasta luego. Bueno, se puso en marcha este programa que se llama Acompañar, entonces es una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable, no contributiva, que equivale a un salario mínimo vital y móvil. Se va a abonar durante 6 meses consecutivos. La idea es ayudar a estas mujeres que deciden alejarse justamente de situaciones de violencia en sus hogares. Todavía falta que se implemente en cada una de las provincias. Iremos contándoles cómo avanza este tema, pero el primer punto de consulta en un principio serían justamente la Casa de la Mujer o la Comisaría de la Mujer. Ya les vamos a ir informando. Un programa Acompañar que es perfectamente compatible con otras asignaciones, con otras ayudas que la mujer perciba justamente en esta situación. Así que bueno, seguramente en pocos días va a haber también un poquito más de información, por lo menos para consultas a todas aquellas que tienen justamente este problema.